En este video vamos a hablar sobre el compresor, que es un dispositivo que, bueno, vamos a estar usando bastante y, bueno, es bastante importante en la producción para procesar audio. Antes de hablar de compresión, vamos primero a definir lo que es dinámica, lo que es la dinámica en el sonido o lo que es la dinámica en la música. Básicamente, y en palabras simples, la dinámica es la diferencia entre el punto más bajo y el punto más alto de una señal de audio. Por lo menos, imagínate un cantante eh, en una parte puede susurrar, en otra parte de la canción puede cantar medianamente con un poco más de potencia y quizás en el estribillo puede cantar con mucho más potencia. Entonces, esa diferencia entre el susurro y la parte, digamos, que canta con mayor potencia es lo que se considera dinámica. Esa diferencia entre la parte más baja y la parte más alta. En la música o en el sonido hay que tener en cuenta, bueno, como información general, que la dinámica va variando según los géneros y según digamos, la década de producción de esa música. Por lo menos quizás hayas escuchado el término de la guerra del volumen, que bueno, prácticamente se refiere a que las canciones, a medida que han pasado los años, los productores o los ingenieros de sonido han hecho que la música suene cada vez con mayor volumen y menos rango dinámico. Fíjate, por lo menos este archivo de audio que está acá es de una canción de un artista folclórico de los años 70. Entonces, fíjate el rango dinámico, por lo menos. Si yo hago zoom, bueno, acá vemos una parte baja, una parte con mayor intensidad, acá una parte media, mayor intensidad otra vez, y así sucesivamente. Pero cuando ves la canción desde, digamos, con el zoom out, o sea, con una vista macro de la canción, te das cuenta que hay bastantes intensidades a lo largo que se desarrolla. Fíjate acá hay un poco más, digamos, de menos energía, acá mayor energía y así sucesivamente. Ahora fíjate por lo menos una canción actual de rock, fíjate cómo prácticamente suena alto toda la canción. Esto sería el intro, que es una guitarra, y aquí ya cuando entra la batería, la guitarra con distorsión, bueno, se mantiene así prácticamente el resto de la canción hasta que finaliza. Entonces ahí podemos ver una diferencia entre una canción, por lo menos actual, con un rango dinámico, digamos, hay poco rango dinámico, porque hay poco rango entre puntos altos y bajos, se mantiene, en la mayoría de la canción se mantiene alta. Y otra, bueno, y además del volumen, fíjate todo el volumen que está acá. O sea, si yo hago zoom, ves que la onda está, perdón, si hago zoom acá, ves que la onda está prácticamente llega a 0 dB todo el tiempo. Si ves acá, hay bastante espacio. O sea, yo pudieses dar toda esta ganancia y la canción no va a saturar porque tengo todo este espacio para dar ganancia. Sin embargo, si aquí, en este archivo de audio, en esta canción, si doy un poquito de ganancia, ya la canción va a empezar a saturar. Entonces, fíjate la diferencia entre una canción con, digamos, un amplio rango dinámico y una canción con un rango dinámico menor. Y esta es como un término medio. Fíjate que aquí podemos ver puntos altos, puntos bajos, aquí en términos medios y aquí ya un punto alto en toda esta parte de la canción. Ahora, no estoy diciendo que esto está mal y esto está bueno y esto está bien. No, eso va a depender de muchas cosas, principalmente del género, del estilo de mezcla, el estilo de, digamos, de sonido final que se quiere tener. Si tú escuchas por lo menos una banda de rock de los años 70 por lo menos, es muy probable que veas algo así. Pero escuchas una banda de rock hoy día y se va. Es muy probable que veas algo así. Sin embargo, en géneros como el jazz, por lo menos,
el jazz, la música clásica, la música académica, la música folclórica, la música tradicional, esos estilos de música que no se procesan tanto, o sea, por lo menos un baterista de jazz graba una pista, un tema de batería de jazz, y es muy normal que esa señal no se le hagan tantos procesos a diferencia de una señal de una batería de rock actual, por lo menos, donde la batería se procesa, y bueno, el resultado final es prácticamente canciones con poco rango dinámico. Entonces eso va a ir muy vinculado eh, a los géneros y al resultado final que queramos tener. Bien, entonces, bueno, ya definimos lo que es el rango dinámico, o lo que es la dinámica, ese punto entre el menor volumen y mayor volumen. Ahora vamos a ver lo que es un compresor, y es este que está acá. Y fíjate, si me voy aquí en Audio Effect, lo veo aquí, compresor, y es este que está acá. El compresor es un dispositivo que me va a permitir o nos va a permitir manipular o controlar el rango dinámico de una señal, esos puntos más altos o más bajos de una señal. Ok. Y ahora, ¿cómo lo va a hacer? El compresor va a atenuar la señal que sobrepase de un umbral. Vamos a ver algo, fíjate, por lo menos acá. En este canal tengo este operator. Este operator, voy a bajarle volumen porque en este momento no nos interesa escuchar. Este operator simplemente está generando un tono, este tono que está acá. Ok. Como es un tono simple, está aquí en 12 dB siempre. Y la salida de esta pista está entrando a esta pista de acá. Fíjate que si muteo esta, si detengo este clip, se detiene acá también. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjate acá, por lo menos. Este es el compresor. Entonces, el compresor tiene varias vistas. Esta es como la vista. Déjame apagar un momento esto. Esta es la vista general o la vista principal de los compresores de Ableton. Y también los puedes ver así de esta manera. Que así es como lo vas a ver en muchos software, en muchos otros software de producción como Pro Tools, por lo menos, lo ves así. Y esta es otra forma también de verlo. Esta es bastante intuitiva porque puedes ver la onda de sonido, por lo menos si, fíjate, esta es la onda de sonido. Entonces, ¿cómo va a actuar el compresor o cómo va a atenuar? Fíjate que acá, esta línea, que está acá, esta línea que estoy moviendo, que es como verde, se llama threshold y es un umbral. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el compresor? Cada vez que la señal sobrepase este umbral, el compresor la va a atenuar. Entonces, en este caso no está atenuando nada porque tengo la señal aquí, pero tengo el threshold acá arriba. Entonces, cuando yo empiece a bajar el threshold, el compresor la va a empezar a atenuar. Fíjate que lo muestra acá con la línea amarilla. La línea amarilla me está indicando la atenuación. Bien. Vamos a ver este ejemplo eh, vamos a poner acá este loop de batería por lo menos. Voy a bajarle un poquito de volumen. Entonces, en esta pista de batería voy a insertar un compresor. Audio efecto, compresor. Y lo voy a colocar acá, en esta pista que tengo este loop de batería. Y voy a poner esta vista. Fíjate que acá estoy viendo los picos de la señal de este loop de batería. Entonces, voy a bajar el threshold
Y ahora, ¿qué está pasando acá? Esta señal, estos picos están sobrepasando este límite, el compresor los va a atenuar. Fíjate que acá, con esta línea amarilla me lo está mostrando. Me está mostrando que se está realizando una atenuación. Si yo la bajo completamente, se va realizando la atenuación. Bien. Vamos a tener el compresor así para que sea mucho más fácil de utilizarlo. Yo tengo acá unas anotaciones. Bueno, lo que te dije de la dinámica y el compresor. El compresor tiene, digamos, principalmente dos usos. Uno es como control de dinámica y el otro es como efecto. En este caso vamos a verlo como control de dinámica y vamos a ver sus parámetros. Algo importante es que una vez que controlas o que sabes los parámetros de un compresor, puedes manipular cualquier otro compresor porque todos tienen los mismos parámetros. Quizás uno que otro diferencia o uno que otros elementos, pero en líneas principales los parámetros son los mismos. Entonces, voy a eliminar esta pista y vamos a ver los parámetros del compresor. El primer parámetro es el threshold. Ok. El threshold es el punto o el umbral en el que el compresor va a comenzar a trabajar cuando una señal sobrepase ese umbral. Ok. Fíjate, por lo menos acá, yo tengo una batería. Este es el bombo solo. Entonces fíjate esta señal. Fíjate como, bueno, vamos a escuchar. Fíjate, acá tengo, estos dos golpes suenan un poco más bajos y este suena eh, más alto. Entonces con el compresor podemos corregir esto. Podemos hacer que todos los golpes suenen, digamos, un poco más igual, o sea, igualarlos, que no haya tanta esa diferencia. Entonces, acá en esta pista de bombo tengo el compresor. Bien, entonces, fíjate que acá yo puedo ver la entrada, lo que está entrando al compresor. Y acá puedo ver la salida. Vamos a poner esto en 0 dB. Entonces tengo la entrada y la salida del compresor. O sea, este compresor no está realizando absolutamente nada. Fíjate que si lo prendo o lo apago, el bombo queda exactamente igual. Entonces, ¿cuándo va a comenzar a trabajar el compresor? A medida que yo baje el threshold o el umbral. Fíjate que cuando lo voy bajando, voy a bajarlo de manera exagerada. Aquí ya podemos ver la atenuación. Voy a quitar este momento. Fíjate, si yo me pongo acá, esta línea amarilla ya me empieza a mostrar la atenuación. A medida que si yo subo el threshold, como no hay ninguna señal que esté sobrepasando este threshold, prácticamente no hay atenuación. Estos valores son en dB. Fíjate, por lo menos, voy otra vez a la vista. Fíjate que el bombo por lo menos está en aproximadamente el pico en menos 12 aproximadamente. Y el threshold lo tengo aquí en menos 6. Cuando yo lo empiezo a llegar a menos 12, es que la señal va a empezar a sobrepasar ese threshold. Y el compresor comienza a atenuar. Ahora, otro parámetro importante del compresor es el ratio. El ratio es la relación de compresión.
Fíjate que principalmente lo vas a ver como 2-1, 3-1, 4-1 y así sucesivamente. Ableton, bueno, te da 1-1. Lo que pasa es que, claro, el uno lo tienes 1.1 y así. Pero es muy normal que lo veas como 1-1, 2-1, 3-1 y así eh, sucesivamente. ¿Qué se refiere este parámetro? Es la relación vamos a ponerlo en 2. Es la relación de compresión. Este primer valor, el 2, es, digamos, la cantidad de dB que sobrepasan el umbral. Y el uno, la cantidad de dB que se van a atenuar. De la señal que sobrepasa el umbral. Eso hay que tenerlo bastante claro. Entonces, por lo menos si... vamos a poner esto acá. Por lo menos si yo tengo el umbral y la señal está sobrepasando 6 decibeles, hay 6 decibeles que están sobrepasando el umbral y tengo el ratio 2-1, quiere decir que de cada 2 decibeles se va a atenuar uno. O sea, si hay 6 dB pasando el umbral, se va a atenuar la mitad. O sea, 3 decibeles. Bien, vamos a verlo acá en este, para entenderlo mejor. Tengo acá vamos a apagar esto un momento. Y tengo acá una pista, un operator. Este operator simplemente está generando un tono. Vamos a prenderlo. Voy a bajar el volumen porque en este momento no nos interesa escuchar. Pero es un tono simple. Ok, entonces, la salida de esta pista está llegando a esta. Y aquí tengo un compresor. Y en esta pista no tengo absolutamente nada. Bien, entonces, fíjate que esta señal está marcando 12 dB. Y acá tengo un compresor, pero este compresor no está haciendo absolutamente nada. Por tanto, la señal está marcando eh, 12 dB igual. Ok. Entonces, yo por lo menos, voy a colocar el threshold, perdón, en -18. Entonces, ¿qué está pasando al colocar el threshold o el umbral en -18? Fíjate que esta señal me marca 12 y yo tengo el umbral del compresor acá en -18. O sea, estamos hablando 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Que la señal está sobrepasando 6 dB el umbral, ¿verdad? Y yo tengo la relación de compresión 1-1. O sea, quiere decir que si entra un dB, va a salir un dB. O sea, no va a haber atenuación. Entonces, fíjate que acá tengo el compresor y no hay atenuación. O sea, me sigue marcando 12 dB. Pero ahora, si yo lo pongo en 2, voy a ponerlo 2-1. 2-1. Ahora, ¿cuánto me está marcando? Me está marcando -15. ¿Por qué? Porque dijimos que estaban pasando 6 dB, ¿verdad? Y tengo el ratio en 2-1. O sea, por cada 2 dB que sobrepase el umbral, se van a atenuar uno. Por cada 2 dB se va a atenuar uno. Entonces dijimos que estaban pasando 6 dB del umbral. Y si de cada 2 se va a atenuar uno, quiere decir que si están pasando 6, se va a atenuar la mitad. O sea, 3. Y acá lo vemos. De estos 12, se van a atenuar 3 dB. Y acá lo vemos, -15. -12, -13, -14, -15. Hay 3 dB de atenuación. Ahora, si pongo el ratio en 3, quiere decir que de cada 3 dB que sobrepase el umbral, se va a atenuar uno. ¿Ok? Entonces, si están pasando
6 dB y de cada 3 se va a atenuar uno, entonces podemos decir que va a haber una atenuación de 4 dB. Y aquí lo puedo ver. Entonces, fíjate que esta es la señal comprimida y esta es la señal original. Entonces, esta está a -12 y acá vemos con los 4 dB de atenuación. -12, -13, -14, -15, -16. 4 dB de atenuación. Bien. Entonces, eso es lo que es el ratio, la relación de atenuación. El primer valor indica la cantidad de dB que entran y el segundo valor la cantidad de dB que van a salir. Cuando es 3:1, de cada 3 dB se va a atenuar 1. 2:1 quiere decir que cada 2 dB se va a atenuar 1. Y así sucesivamente. De todas formas, acá en las anotaciones lo tienes. Ratio, aquí está. Es la relación de compresión entre la entrada y la salida del compresor. Principalmente se define como 1:1, 2:1, 3:1, etc. El primer valor indica la cantidad de dB que entra el compresor y el segundo valor la cantidad que sale. En el ratio 1:1 no se aplica atenuación a la señal. O sea, si entran 3 dB, van a salir 3 dB igual si el ratio está en 1:1. Ahora, en la relación 2:1, se atenúa 1 dB por cada 2. O sea, por cada 2 dB que entren, se va a atenuar 1. Por lo tanto, si entran 6, van a salir 3. En la relación 3:1, se atenúa 1 dB por cada 3 que entren. Por tanto, si entran 6 dB, habrá una atenuación de 4 dB. Esto, bueno, acá lo puse en mayúscula con un asterisco, pero hay que tener en cuenta que esto son los dB que sobrepasen el umbral, no los dB generales no el dB general digamos, de la señal, ¿ok? Sino el dB que sobrepase el umbral. Ahora, vamos a detener esto. Ahora, los otros parámetros del compresor muy importantes son el ataque y el release. El ataque es digamos, la rapidez con que el compresor va a comenzar a trabajar una vez que la señal sobrepase el umbral. Y el release es el tiempo que el compresor va a dejar de funcionar una vez que la señal deje de pasar el umbral. Bien, voy a ponerme otra vez acá en la pista de bombo. Voy a subir el volumen para escuchar. Entonces voy a bajar el umbral y acá ya puedo ver la atenuación. Fíjate que si yo lo pongo un ataque muy muy rápido, fíjate como acá genera la atenuación y como tiene un release lento, tarda en dejar de atenuar. Si yo lo pongo así, o sea, un release muy claro, acá estoy exagerando para ver la forma en que atenúa. Fíjate que atenúa y lentamente va dejando de atenuar. Si pongo un release muy rápido, la atenuación es muy rápida, deja de atenuar muy rápido. Pero ahora si pongo un ataque muy lento, prácticamente un segundo, estos valores son en milisegundos, pero si pongo un ataque muy muy lento, fíjate que no atenúa porque no le da tiempo. O sea, la señal está pasando, pero al compresor no le da tiempo porque la señal deja de sobrepasar el umbral muy, muy rápido.
Entonces, ya que hemos visto los parámetros del compresor, de todas formas, te voy a pasar esto como, bueno, te lo puedo pasar como un texto para que lo tengas siempre a la mano. Eh, Esto es algo que, bueno, tienes que hacerlo con calma, ver cada parámetro ir haciendo pruebas para interiorizarlo. ¿Ok? El compresor no es algo que se aprende a usar, digamos, rápido, eso amerita tiempo. Entonces, bueno, otro parámetro es la ganancia, y esto lo vamos a ver ahorita. Y el bypass, que lo que hace es activar y desactivar el compresor. Esto nos va a ayudar a comparar la señal comprimida y la señal sin comprimir. En el caso de Ableton, el bypass, en el caso de Ableton, el bypass es simplemente prender y apagar el compresor. Entonces, vamos a escuchar este bombo. Como te dije, voy a tratar de igualar todos los puntos, o sea, que se escuche igual. Digamos, vamos a mejorar la dinámica para que sea mucho más pareja, o sea, una dinámica más pareja. Entonces, te voy a decir como lo hago yo. O sea, hay muchas maneras. Pero digamos, voy a quitar el compresor y voy a volverlo a colocar. Así viene el compresor por defecto. Entonces, este botón de Make Up lo que va a hacer es dar una ganancia automática. En este caso yo lo voy a apagar para hacer la ganancia manualmente. Entonces, si yo tengo esta señal y quiero, digamos, que estos dos golpes sean parejos con estos o iguales a estos dos, más o menos tendría que ajustar el threshold más o menos a esta altura. Ok. Entonces, puedo hacerlo poniendo esta vista. Acá están los dos golpes bajos. Por acá más o menos tengo que poner el umbral o el threshold. Entonces lo comienzo a bajar. Más o menos por ahí debe ir el umbral o el threshold. Fíjate que acá ya estoy viendo la atenuación. Si prendo y apago el compresor puedo notar la diferencia de volumen. Entonces voy a darle un poquito de ganancia. Por ahí más o menos. Fíjate que lo prendo, lo apago. Vamos a darle un poquito. Ok. Entonces fíjate que ya más o menos ahí, por aquí está en el mismo volumen. Ahora, cómo seteo el ataque y el release? Bueno, eso va a depender de lo que yo quiera hacer. En este caso, yo lo que quiero es que cuando esta señal sobrepase el umbral, la voy a atenuar un poco. De modo que cuando dé ganancia, esta señal se empareje con esta. Entonces, en ese caso, si yo coloco un ataque muy rápido eh, del compresor, el compresor va a comenzar a trabajar en esta parte de la envolvente de batería. Entonces, digamos, voy a afectar la envolvente de este golpe. Si tengo un ataque muy rápido. Si tengo un ataque muy lento,
el pico va a pasar y el compresor no le va a dar tiempo de comenzar a trabajar y lo que voy a afectar es esta parte de la señal. Entonces, como lo que me interesa es afectar el pico principalmente, lo que voy a hacer es poner un ataque rápido. Más o menos como por aquí. Yo creo que por aquí está bien. Voy a dar un poco de ganancia. Ahora vamos a escuchar la diferencia sin el compresor. Y fíjate en estos dos golpes, en estos dos golpes que están un poco más bajos, estos de acá, con el compresor apagado. Ahora con el compresor encendido, pudiese bajar un poquito más el threshold. ¿Ves cómo se nota más la diferencia de golpes? Algo que vamos a hacer, voy a colocar acá una pista de audio y voy a grabar esta señal comprimida. Entonces, de acá esta va a ser kick. Y vamos a poner lo que sea post effect. Bien, entonces acá tengo la señal ya comprimida. Fíjate, si lo doy ganancia, fíjate cómo es, fíjate la diferencia entre esta y esta. Vamos a darle un poquito de ganancia para ver la... Mira los picos, mira las diferencias. Y mira acá los picos. Se nota un poquito más parejo. Ahora voy a hacer voy a poner esto en cero otra vez y voy a aplicar un poco más de compresión. Vamos a hacerlo subiendo el ratio, vamos a ponerlo 3:1.
Mira, mira cómo se ve una dinámica mucho más pareja. De hecho, voy a reproducir uno y el otro. A ver, ¿por qué no se escucha? Vamos a ponerle que vaya el máster. Vamos a quitar el compresor. Entonces vemos cómo con el compresor podemos hacer que este bombo se escuche, digamos, podemos mejorar la dinámica. El compresor por lo menos es muy útil, bueno, en muchos instrumentos, por lo menos en la batería, cuando tenemos un baterista en la caja que está dando golpes, algunos golpes débiles, algunos golpes fuertes, y queremos que todos los golpes sean fuertes, podemos usar un compresor, por lo menos en la voz, cuando tienes un cantante y el cantante por lo menos aumenta. No sé si te has dado cuenta cuando escuchas una canción que la voz se escucha bastante lineal. Esto lo podemos hacer con un compresor. Entonces, eh, en el caso de Ableton, bueno, el compresor, como dijimos, tiene estos valores. eh, Ratio, ataque, release y el umbral o el threshold. Esos son los principales valores. Al saber controlar estos parámetros vas a controlar prácticamente cualquier compresor. En este caso tenemos un dry wet también que bueno, principalmente vamos a tenerlo al 100% porque vamos a querer siempre que el compresor, que la señal sea 100% procesada. Esto acá que dice pico y RMS son la forma de trabajar del compresor. En este caso, como estamos usando una batería que tiene señales, picos muy rápidos, podemos usar el pico. Fíjate que acá en la información nos dice pic. En este modo pic, con el compresor, respondo a picos cortos dentro de una señal. En RMS, el compresor es menos sensible a los picos cortos y responde más lentamente. Entonces, si quieres que el compresor sea mucho más rápido, lo colocas en pic. Si quieres que sea un poco más lento, lo colocas en RMS. En este caso vamos a dejarlo en pic. Bueno, el make-up es la ganancia, esta ganancia que manejamos acá, el make-up es como una ganancia automática. Lo ideal es siempre manejarlo nosotros mismos, porque así vamos a poder, cuando prendamos y apagamos el compresor, poder comparar bien la señal. Si tú pones el make-up automático, siempre cuando el compresor va a sonar más alta la señal. Entonces, bueno, esto puedes variar. Si el make-up te funciona, lo enciendes. En este caso lo tenemos apagado para hacerlo nosotros manualmente. Y acá el auto, bueno, te va a poner el release de manera automática. También principalmente lo vamos a tener desactivado para nosotros mismos ajustar el release como nosotros deseemos. Y acá esto que se llama knee es como rodilla, digamos, es como qué tan abrupta o qué tan abrupta no, qué tan, digamos, fuerte va a ser la atenuación. Por lo menos cuando yo, fíjate que acá es la atenuación. Si yo aumento el NI, la compresión es mucho más abrupta. En cambio, si por lo menos en este compresor lo trae por defecto en 6 dB, la compresión es, digamos, un poco más suave.
pudiese decirse. Entonces, esto es básicamente lo que es el compresor. Hay que tener muy en cuenta lo que es el ataque y el release. Creo que por acá me parece que puse un... Voy a eliminar estos dos pistas. Eso, puse acá este tom. Vamos a apagar estos compresores. Fíjate la forma de onda de la forma de onda de este tom. Cuando analizas el sonido te das cuenta que hay un ataque, que es el sonido de la baqueta pegando contra el parche, pero también hay una resonancia. Entonces, con el ataque, si yo pongo un ataque por lo menos muy rápido, como te explicaba al principio, si pones un ataque muy rápido, vas a poder o vas a, digamos, a afectar el pico inicial de la onda, en este caso del sonido, obviamente. Si pones un ataque más lento, lo que vas a afectar es la resonancia. El compresor se usa mucho, como te decía acá en los apuntes, se usa, ¿dónde lo tiene? Aquí en la mayoría de los casos su uso como control de dinámica y como efecto. Entonces, como control de dinámica ya lo vimos. Ahora, como efecto, el compresor se usa muchísimo, por lo menos en los tambores, en un bombo, en un kick, para darle peso. Vamos a ver un ejemplo por lo menos de este tono. Voy a bajarle un poquito la ganancia. Fíjate cómo se escucha un poco más pesado. O sea, añade un poco de lo que llaman punch al tom. Se escucha mucho más la pegada. ¿Qué estoy haciendo acá? Prácticamente lo que estoy haciendo es subir esta parte de la señal, lo que viene justamente después del ataque. Entonces, claro, al hacer eso, el golpe se escucha mucho más fuerte. Ahora, fíjate si por lo menos yo hago esto. Claro, en este caso sería exagerada la compresión, ¿no?
Acá, ¿qué estoy haciendo? Acá estaría atenuando la resonancia. Fíjate la diferencia. Entonces, esto lo hacemos con los valores de ataque y de release. En estos valores son muy importantes. Claro, acá tengo un ataque sumamente rápido. O sea, fíjate que él me da los valores en milisegundos. Y bueno, aquí ya empezamos a un milisegundo hasta llegar a un segundo, pero abajo de un milisegundo ya hay, digamos, 0, tanto, 0, tanto y así sucesivamente. Entonces son valores sumamente rápidos. Entonces, básicamente esto es lo que es el compresor. Yo te recomiendo, bueno, que tomes una señal por lo menos de voz, si te has grabado cantando y comenzar, digamos, a equilibrar la voz con el compresor o una batería e ir, bueno, practicando, para que los aprendas a usar como es. Eh, Esto ayuda muchísimo a que el sonido se escuche bastante parejo. De hecho, una diferencia entre un audio, digamos, una grabación amateur y una grabación semiprofesional o profesional, no es que sea solamente el compresor, porque a veces el compresor, bueno, es una de las muchas cosas, pero digamos, el control de la dinámica ayuda mucho a que una canción se escuche bien. Algo que hay que tener en cuenta es que, bueno, también comprimir cuando realmente lo necesitamos y no simplemente comprimir por comprimir. Entonces, bueno, básicamente eso es el compresor. Más adelante vamos a ver algunas otras funciones de él.